Muy buenos días, queridos amigos. Mire qué hermosa playa esta hermosa mañana, sábado 5 de febrero. Y la serie de prédicas para el mes de febrero en la Iglesia Península Viva le hemos puesto por nombre Jesús no es como lo pintan. Jesús no es como lo pintan. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy día hay muchas personas que dicen conocer a Jesús, pero en realidad no le conocen y tienen una imagen distorsionada de Él. Principalmente, la gran mayoría de las personas no conoce lo que palpitaba en el corazón de Jesús, lo que había en su mente como parte del plan redentor que su Padre le había encomendado. Y nosotros estamos en la tarea de dar a conocer qué es lo que había en el corazón, qué había palpitando en el corazón de Jesús, porque era el ADN del Evangelio y es lo que los discípulos hoy día, aquellos que realmente creemos y queremos seguirle, debería también ese ADN palpitar en nuestro corazón. Hemos leído en días pasados que Jesús llamó a 12 discípulos, después de que anduvo un tiempo con ellos, los envió para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ellos regresaron. Ahora en el capítulo 10 vamos a ver cómo Jesús me envía 70 personas. Dice, después eligió Jesús a 70 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y a lugares donde él iba a pasar. Jesús les dijo, son muy pocos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay para anunciarles las buenas nuevas. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para compartir las buenas noticias con toda esa gente. Vayan ahora, pero tengan cuidado, porque yo los envío como quien manda corderos a una cueva de lobos. ¿Por qué Jesús mandaría 70 personas? ¿No bastaba con lo que él hacía, con lo que él enseñaba? Vea usted, lo que vemos que es necesario es que aun cuando Jesús andaba recorriendo muchas aldeas y poblaciones, él no alcanzaba a llegar a todas las provincias donde era necesario predicar el Evangelio. Y Jesús va a enviar a 70 discípulos que vayan y anuncien las buenas noticias. Pero mire, de una manera muy curiosa, dice Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios. Queridos amigos, hoy día, todavía, en nuestra tarea de compartir el Evangelio, me puede encontrar con personas que cuando le pregunto, ¿usted ha leído alguna vez el Evangelio? No. ¿Alguna vez ha estado en una iglesia cristiana? No. ¿Alguna vez alguien le ha hablado del Señor Jesucristo como Señor y Salvador? No. Increíble. Si en los tiempos de Jesús habían personas que no sabían del reino de Dios, hoy día esa es una constante entre los millones de personas que somos en el mundo. Y dice Jesús, pero son muy pocos los que hay para anunciarles las buenas noticias. Y no quisiera pensar que hoy día todavía siguen siendo muy pocas personas que están dispuestas a ser discípulos comprometidos que compartan las buenas noticias con aquellos que no las saben. Dice un poco más adelante, versículo 4, no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseando que les vaya bien. Si la gente merece el bien, el deseo se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. No anden de casa en casa, quédense con una sola familia y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Curiosamente, Jesús repite lo que le dijo a sus 12 discípulos cuando los envió a predicar. No lleven dinero, ni mochila, ni zapatos. Y tal vez se está refiriendo a una doble muda de ropa o una doble muda de zapatos. No lleven dinero, no lleven provisiones. ¿Por qué? Porque Dios será su proveedor en el camino. Recuerda lo que decíamos en aquel devocional. Cuando vamos a compartir el Evangelio, no dependemos de nuestros recursos, dependemos de los recursos de Dios. Dice versículo 8, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganle que el reino de Dios ya está por llegar. Este concepto es muy importante. El reino de Dios está por llegar. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, se está refiriendo a que Él muy pronto iría a la cruz, resucitaría, como dice Pablo, e iría a sentarse a la diestra del Padre, y el Padre le daría un reino que sobre todo reino, dice, un nombre para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra. A partir de ese momento Jesús recibe el título de Señor de señores, Rey de reyes. Hoy día nosotros nos referimos a Jesús como el Señor Jesús. Es nuestro Señor, es nuestra autoridad. Nosotros vivimos leyendo, aprendiendo de sus enseñanzas
que son nuestra guía, nuestra norma de lo que debemos hacer o no hacer, hablar o no hablar conforme a sus enseñanzas. El reino de Dios es el Señor Jesucristo gobernando la vida de las personas. El reino de Dios no es un gobierno político, no es un reino social, no es un reino económico, es el reino, la presencia de Dios en las personas guiando su forma de vivir. Dice un poco más adelante: pero si entran en un pueblo y no los reciben, salgan a la calle y protesten diciendo: no tenemos nada que ver con ustedes, por eso hasta el polvo de su pueblo los sacudimos de nuestros pies. Pero sepan esto, que ya está por llegar el reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio Dios castigará más duramente a la gente de ese pueblo que a la de Sodoma. Jesús mostró enojo contra el pueblo de Corazín, contra el pueblo de Betsaida, contra el pueblo de Capernaum, porque Dios hizo muchos milagros en ellos y la gente no quiso creer en Él. Y Jesús dice: en el día del juicio, el castigo que ellos van a recibir será mucho más duro que lo que recibieron los del pueblo de Sodoma. Por eso hemos dicho que las experiencias dolorosas que vivimos hoy día realmente no son el castigo de Dios. El castigo de Dios vendrá al final de los tiempos. Y mire, le quiero mostrar algo, no tengo mucho tiempo para leer, pero en el versículo 15 de ese mismo pasaje, Jesús dice: habitantes del pueblo de Capernaum, ¿creen que van a ser bien recibidos en el cielo? No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Este lugar descrito por Jesús es un lugar donde Dios no estará, y será el lugar donde Dios dará todo su castigo con toda su ira sobre aquellos que se negaron a creer en Jesucristo. Por eso se ha dicho que el más grande pecado, todos los pecados son iguales, ante Dios todos los pecados son iguales, pero el único pecado que no se puede perdonar es negar la divinidad de Jesús y no creer en Él como Señor y Salvador. Cuando una persona se niega a creer, se niega a ser seguidor, se niega a ser un discípulo de Jesucristo, está rehusando a la gracia de Dios. Y entonces dice Jesús que el castigo que viene para ellos es que habrá un lugar llamado infierno, donde ellos caerán. Termina el pasaje de hoy diciendo: Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera que los escucha a ustedes me escucha a mí, cualquiera que los rechace a mí me rechaza, y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Queridos amigos, cuando nosotros vamos a compartir el evangelio y la gente no presta atención y la gente nos dice: no me interesa, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando al Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús: el que le rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza a mi Padre, y esa persona será enviada al infierno. Pocas veces hablamos del infierno cuando hablamos del evangelio, pero en esta ocasión Jesucristo tocó el tema, y quiero insistir en el punto porque probablemente después no volvamos a tocar el tema, pero en esta parte es muy importante. Jesús envía a 70 discípulos a predicar: no lleven provisiones para el camino, prediquen, a quien les reciba bien, quien no les reciba dense la media vuelta, sacudan el polvo de sus pies. Y dice: pero tengan en cuenta esto, que quien les rechaza a ustedes me rechaza a mí, y si me rechaza a mí, rechaza también a mi Padre. Y esas personas, dice, en el día del juicio el castigo que recibirán será mucho mayor que el que recibieron los habitantes de Sodoma. Esas personas irán al lugar de tormento, al infierno. Queridos hermanos, la gran lección de hoy: si Jesucristo hace más de 2000 años envió 70 personas para predicar el reino de Dios, el mensaje de Dios para ti y para mí sigue siendo el mismo. No puede haber alguien que diga que es discípulo de Jesucristo y que no comparta del reino de Dios. Esa es nuestra principal tarea. Se lo decía en un principio, el corazón de Jesús palpitaba. El pensamiento constante que había en su cabeza era predicar el reino de Dios, llegar a las personas que no conocen del reino de Dios y predicar de eso. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es convertirlos, no es convencerlos, no es traerlos. Nuestra tarea es ir y compartir de la buena noticia del reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si oramos y pedimos a Dios que nos use en esta noble tarea? Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida, y hoy podemos darnos cuenta de cómo el Señor Jesús latía en su corazón esta tarea de ir a aquellos que no conocían la buena noticia del evangelio para ir y compartirla. Señor, nosotros queremos ser sus discípulos, queremos ser útiles en tus manos, que aunque no llevemos calzado, ni recursos, ni provisiones para el camino,
que tú nos proveas de cuanto necesitemos en la tarea, en la noble tarea de compartir el Evangelio. Oramos, como dijo Jesús, que tú envíes más obreros, que tú envíes más personas, porque hay miles de personas que aún no conocen del reino de Dios. Nosotros queremos ser esas personas que vayamos y compartamos. Y te ruego, Padre, en esta mañana, si una persona está viendo este video y aún no ha entendido, no ha comprendido, no ha decidido ser parte de tu reino, no ha decidido ser tu discípulo, yo ruego que tu Espíritu Santo toque su corazón, que esa persona pueda encontrarse contigo, que pueda empezar a vivir bajo tu reino a través del señorío de Jesucristo. Toma nuestras vidas, úsanos para tu reino. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Le esperamos mañana a las 11 de la mañana en nuestra transmisión en vivo en Facebook, en YouTube, o si gusta acompañarnos presencialmente, estamos en el centro de Acapulco a las 11 de la mañana. Un abrazo, nos vemos el día de mañana.